Hola, buenas, bienvenidos a todos. La charla de hoy va de atención personalizada, preventiva y consejo farmacéutico en suplementación nutricional. Lo primero que tengo que hacer es presentarme. Me llamo Mati García, soy farmacéutica de oficina de farmacia. Mi día a día transcurre tras de un mostrador de una farmacia pequeña de barrio. Es por eso que esta charla la he intentado hacer de forma que nos pueda resultar útil y buscar aquellas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta en nuestro día a día y nos pueden funcionar muy bien en lo que es la oficina de farmacia, en lo que es la farmacia. Bueno, ¿qué es atención farmacéutica? Lo sabemos todos, pero bueno, es un término que se acuñó en 1993 en el informe de Tokio, lo acuñó la Organización Mundial de la Salud, y es la participación activa del farmacéutico en la asistencia del paciente, en la dispensación, en el seguimiento farmacoterapéutico, en ayudarle un poco a entender el medicamento y sus efectos secundarios, cooperando si es necesario con el médico, el terapeuta, el fisioterapeuta, el odontólogo, aquel que le haya pautado al paciente la medicación y el paciente viene a retirar la farmacia y nosotros, si hacemos una buena atención farmacéutica y lo seguimos, vamos a tener muy buen resultado. Esto evidentemente conlleva un trabajo, conlleva una implicación del farmacéutico en el seguimiento del paciente, pero a cambio proporciona una mejor accesibilidad al sistema de salud del paciente y sobre todo una mejora integral de su salud. Hay que tener en cuenta que somos el técnico más accesible para la población y esto creo que se ha visto especialmente reforzado en esta pandemia donde bueno, pues han estado ambulatorios cerrados, centros de salud y nosotros hemos estado a pie de cañón y hemos podido seguir y ayudar al paciente de forma mucho más cercana. ¿Y para qué podemos utilizar en la oficina de farmacia? ¿Para qué utilizamos esta atención en suplementación? Bueno, pues para mí hay tres patas fundamentales. La primera es evidente, podemos utilizar una suplementación para paliar una situación de deficiencia. Luego lo explicaré un poquito más extenso, pero una vitamina D en caso de un anciano con poca movilidad. También sirve como segundo paso para complementar tratamientos farmacológicos ya pautados. Es decir, el paciente ya viene con su receta, pero a lo mejor te comenta que o bien que lo que le ha dado el médico le tarda en hacer efecto, que no le da el resultado que él quiere, o que a lo mejor le ha pautado algo para un dolor, por ejemplo, le ha pautado un antibiótico para un problema de garganta, pero aunque él sabe que está bien pautado, que es lo que va a curar, él quiere algo ya para notar un efecto mucho antes, a lo mejor un propóleo, un cambiotupar. Aquí pongo un ejemplo porque me ha parecido súper interesante, que luego os contaré, de por ejemplo administrar EPA cuando nos venga un paciente con un antidepresivo. Luego os explicaré por qué. Y la tercera pata que me parecía también muy interesante es aquella que cuando el paciente viene a por un fármaco, nosotros ya sabemos de antemano que ese fármaco puede causar unos efectos secundarios y esos efectos secundarios puede hacer que el paciente deje el tratamiento. Entonces, una buena atención farmacéutica de suplementación es intentar evitar esos efectos secundarios que le puede producir el propio fármaco. Por ejemplo, que también lo hablemos luego, el darle Q10 en caso de un paciente que tome estatinas. Hay que dejar claro que la indicación de suplementación por parte del farmacéutico va siempre a estar orientada a buscar un buen estado de salud integral del paciente, un estado de salud y bienestar. Es muy importante saber esto, definir y conocer bien el objetivo. Vale, pues vamos con el primero. El primero hecho que era paliar una situación de deficiencia. Aquí se os pueden ocurrir 1000 ejemplos, porque realmente hay muchos ejemplos para esto. Yo he elegido dos. ¿Por qué he elegido dos? He elegido la vitamina D y las proteínas, aunque hay muchos más elementos que podemos poner aquí, porque justamente como hemos salido de una situación de pandemia, de coronavirus y sobre todo de cuarentena, que la gente no se ha movido mucho de casa, pues la mayoría de ancianos presentan una deficiencia de vitamina D importante. De normal, en una situación normal y corriente, se estima que aproximadamente el 80% de los españoles, el 80% de españoles mayores de 65 años, que es mucho, y el 40% de los ancianos, perdón, y el 40% de la población en general, tenemos o tienen déficit de vitamina D. Es decir, es casi todo el mundo, el 80% de personas, pues fíjate, es casi todo el mundo.
Ahora, con esta situación de confinamiento, de no salir a la calle, de que no le dé el sol, porque sabéis que la vitamina D se obtiene de alimentos, pero también se obtiene con la síntesis gracias al sol. Como no ha habido ese sol ni ese movimiento, pues realmente esta situación de deficiencia se ha visto incrementada. Además, la vitamina D en dosis normales tampoco tiene ningún problema, ningún efecto secundario. Por lo tanto, administrar, aconsejar, indicar, que la palabra adecuada es indicar una vitamina D a estos ancianos que nos vienen y que nos han dicho o nos verbalizan que no han salido de casa mucho tiempo, que están un poco agotados y que realmente, o que ya tienen un problema asociado de huesos, no le va a hacer daño y le va a funcionar muy bien. Si encima podemos decirle que nos traiga un análisis, que se haga un análisis de vitamina D y ya viendo el resultado vemos que tiene deficiencia, pues mucho mejor. Proteínas lo mismo. Yo estoy buscando casos particulares de mi farmacia. Yo tengo muchos ancianos que con esta situación pues no han bajado a comprar porque han tenido miedo de ir a comprar. El hijo o la hija le ha traído comida, pero tampoco adaptada a sus necesidades porque a lo mejor no sabía lo que comía el anciano, y al final se han pasado muchos de ellos cenando un vaso de leche con galletas o un vaso de leche con magdalenas y comiendo regular. Y me he encontrado en la farmacia con una cantidad de deficiencia en proteínas. Los ancianos han perdido mucha masa muscular, están como, les cuesta mucho andar, muy importante. Y realmente, pues lo mismo que antes, dar proteínas no a una persona mayor, siempre y cuando no tenga una insuficiencia renal, dar proteínas no le va a hacer ningún daño, todo lo más le va a ir bien. Porque además hay que tener en cuenta que la síntesis proteica ya disminuye con la edad y normalmente los ancianos comen menos proteínas. Entonces, si de normal comen menos proteínas y la síntesis proteica disminuye con la edad y necesitan mucha proteína para mantenerse, pues quizá dar un aporte de proteínas es muy bueno. De hecho, os he puesto esta pequeña gráfica que me gusta muchísimo porque habla de realmente las necesidades proteicas que tenemos. Y me hace mucha gracia porque en la primera columna veis que pone persona adulta, cualquiera de nosotros, una persona normal y corriente, necesita 56 gramos de proteína al día. Si veis todo lo que implica, pues un vaso de leche, 2 lonchas de jamón cocido, un filete de pollo o ternera o pescado, lentejas, yogur, tortilla de un huevo, ya a mí lo leo todo y vale, sí, me lo puedo distribuir a lo largo del día, pero ya me resulta un poco costoso llegar a todo eso. Imaginaros, en vez de una persona normal, una persona de más de 65 años, ya tiene que tomar, aparte de eso, 21 gramos más de proteína. Quiere decir que si 56 gramos era todo esto, 21 gramos más sería añadirle la mitad, es decir, un vaso y medio de leche, 3 lonchas de jamón, un filete y medio de ternera, pescado o pollo, 90 gramos de lentejas, yogur y medio, tortilla de huevo y medio, ya empieza a ser bastante. Pero si aparte de tener más de 65 años, tienes una enfermedad aguda crónica que, perdonad, pero casi todos, colesterol, glucosa, pues obesidad, o al contrario, o que no comen muy bien, o sea, todo esto hace que haya que añadirle en vez de 21, 35 gramos de proteína. O sea, imaginaos la cantidad de proteína que tiene que tomar. Pero si además tiene una enfermedad grave, severa, una malnutrición, es decir, una enfermedad grave o severa significa, pues, por ejemplo, un anciano que haya pasado una, no sé, una bronquitis, una neumonía, que se haya roto una pierna, se haya caído, haya sufrido un ataque, un infarto, esa gente, esas personas enfermas, o que empiece a llagarse, o que no, cualquier tipo de patología severa, necesita tomar lo que ya he dicho al principio, más 70 gramos. O sea, lo que he dicho, más del doble. Imaginaos, vosotros pensáis que hay muchos ancianos que tomen al día la cantidad de proteínas equivalente a 2 vasos de leche, 4 lonchas de jamón cocido, más bien 5, 2 filetes, 120 gramos. Yo lo veo mucho. Entonces, una suplementación de proteínas funciona muy bien. ¿Vale? Y estoy hablando de vitamina D y proteínas, pero fijaros la cantidad de alimentos que realmente están muy demandados en la farmacia. En la charla de hoy es de media hora o 3 cuartos, no puedo ponerme a hablar de todos ellos, pero bueno, calcio, magnesio, fósforo, colesterol, proteínas, sodio, potasio, hierro, zinc, yodo, selenio,
cobre, manganeso, vitaminas en general. Mira, se estima que de vitamina D os he dicho que hay un déficit de un 80% de la población, pero de magnesio hay un 45% de la población española que se estima con déficit de magnesio. De vitamina E un 60%, de calcio un 38%, de vitamina K un 35%, de zinc un 8%. Así podría estar continuamente. Auténticamente hay déficit de complementos alimenticios, hay déficit de vitaminas, hay déficit de minerales. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente saber que en la farmacia podemos ayudar a esta gente, podemos ayudar a estos pacientes que vienen, podemos ayudar dándoles proteínas si vemos que es lo que falta vitaminas y, bueno, pues en la ayuda o la incorporación de algunos minerales como puede ser calcio, fósforo, zinc, magnesio, manganeso, vitamina D y K, le va a ayudar a mantener los huesos en condiciones normales. De vitamina A, D, C, B6, B9, B12, hierro, zinc, cobre y selenio va a contribuir a un normal funcionamiento del sistema inmunitario. Vitamina E, C, B2, zinc, cobre, manganeso y selenio va a ayudar a proteger las células frente al daño oxidativo. Vitaminas C, B2, B3, B5, B6, B9, B12 y hierro va a reducir el cansancio y la fatiga. Muy rápido, porque tenemos poco tiempo. Esto da para una charla entera. Bueno, la segunda parte es para complementar tratamientos farmacológicos ya pautados. Esto simplemente es pues, lo que os he dicho antes. Tiene un paciente a la farmacia que tiene mucho dolor de garganta. Ha ido al médico y el médico le ha visto que es una infección bacteriana y le da un antibiótico. Perfecto, ¿el antibiótico le va a curar? Sí, pero ¿cuándo? El antibiótico tarda 2 días. Entonces, ese paciente lo que quiere es que el médico le dé su antibiótico, pero viene a la farmacia y le podemos ayudar con unas pastillas de propóleo, por ejemplo, que sabemos que al chupar le va a aliviar mucho la garganta. Le podemos ayudar con productos o complementos alimenticios que le van a ayudar a quitar un dolor que a lo mejor es simplemente un síntoma. La patología ya está jugando el antibiótico que ahora está el médico, pero complementamos. Yo aquí me sale mi vena, sabéis que yo soy especialista en aceites esenciales, es lo que más me gusta, entonces aquí me sale mi vena de aceites esenciales. No es exactamente un complemento alimenticio, pero sí que es verdad que pautar un aceite esencial frente a casi cualquier tratamiento va a conseguir un efecto mucho más rápido, mucho más eficaz. Pero lo mismo que os he hecho antes, aceites esenciales me pueden suponer a mí una charla de 50 horas, por lo cual vamos a dejarlo ahí. Os he puesto el ejemplo del EPA junto a un antidepresivo porque me llamó muchísimo la atención ver, por ejemplo, cómo hay muchos pacientes con depresiones severas, pacientes con depresiones muchos años, que están tomando pues, cualquier antidepresivo durante mucho tiempo. Entonces vienen y te dicen que no les hace mucho efecto, siguen muy tristes, que no les hace bien. Y cuando le preguntas, ellos van al médico o van al psiquiatra y les dicen que, bueno, que es lo que hay, que eso pues es que es muy lento, que sigan tomando, pero hay gente que lleva mucho tiempo. Entonces, a mí vi un estudio que me gustó mucho en el cual se veía que si tú administrabas junto con el antidepresivo 1 gramo de EPA al día, ¿vale? Esto hacía que tuviera mucho más efecto. ¿Por qué? Porque sabéis que existen las uy, se me queda parado, perdona, a veces tenemos inflamación sistémica ahora, tenemos una inflamación sistémica que no permite que el fármaco entre bien en el órgano diana. Sin embargo, el EPA lo que consigue es evitar esa inflamación sistémica y ese mismo antidepresivo con la misma potencia, con los mismos miligramos, llega mucho más al órgano diana. Os he puesto aquí un estudio porque me llamó muchísimo la atención. Este estudio tenía 2 o 3 años donde se ve cómo se comparaba un paciente con un antidepresivo solo, un paciente con un antidepresivo más placebo y un paciente con un antidepresivo más EPA. Y la diferencia era brutal. Un paciente con un antidepresivo y EPA, el efecto en su cuerpo es mucho más elevado. ¿Vale? No, era la misma dosis, no subieron de dosis ni cambiaron de antidepresivo, era el mismo junto con EPA. Y además el EPA, pues sabéis que es fantástico, no perjudica, es cardiosaludable, con lo cual, fantástico. Vale, he ido un poquito rápido porque tengo poco tiempo, pero aquí es donde me quiero parar un poquito más. Porque creo que este es nuestro día a día y donde desde la oficina de farmacia, desde el mostrador, más podemos hacer por el paciente. Y es evitar efectos secundarios producidos por fármacos. ¿Por qué? Porque vosotros me diréis, vale, el 80% de personas tienen déficit de vitamina D, pero yo ¿cómo sé que este paciente que me viene es uno de esos 80? Bueno, pues hombre, es bastante fácil, se hace una entrevista, se le pregunta, atención personalizada, si se tiene dudas, pues se puede mandar que se haga un análisis, pero sí que es verdad que es
un poquito más complicado, pero esto es directo y creo que es nuestro día a día y nuestra labor con farmacéuticos es súper importante que la tengamos muy clara. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te tomas estatinas? Pues pasa cuando tomas estatinas que tienen un montón de efectos secundarios, ahora veremos por qué, y sin embargo, con la administración conjunta de algo tan sencillo como Q10, que es fantástico para nuestro organismo, vamos a evitar esos efectos secundarios. Por ejemplo, administrar un probiótico con un antibiótico. Parece de lógica, parece muy fácil, pero luego en el mostrador a veces nos olvidamos. Por ejemplo, el dar un producto circulatorio con un anticonceptivo, porque sabéis que los anticonceptivos muchas veces provocan problemas de retención de líquidos, de circulación sanguínea, pues vamos a darle algo que le vaya a ir bien y un producto para la circulación, hablando de un producto, un complemento nutricional y natural, pues no vamos a tener mucho problema con la mujer, le va a ir bien. Magnesio junto con ansiolíticos y nadacho con benzodiazepinas. ¿Vale? ¿Por qué os digo que es muy importante como farmacéuticos que hagamos esto? Bueno, pues porque vamos a conseguir, si hacemos una buena atención farmacéutica con estos casos de interacciones con medicamentos, conseguimos que el paciente primero conozca mejor el medicamento y los posibles efectos secundarios, de forma que si a él le pasan, si él tiene un efecto secundario de los que ya le he comentado que puede tener, en vez de asustarse y dejarse el tratamiento y volverse loco, va a pensar, esto es lo que me ha comentado la farmacéutica, vale, tiene solución. Si al principio con mi consejo no ha querido llevarse lo que le doy, no pasa nada. Si él conoce que le puede pasar esto, vendrá a mí, con lo cual conseguiremos una mejor adherencia al tratamiento. El paciente no se deja el tratamiento que le ha mandado, le ha pautado un médico, sino que va a identificar el problema y va a buscar una solución. Además, si lo hacemos bien y de forma moderada y de forma respetuosa, vamos a conseguir que la comunicación médico-farmacéutico sea muy buena y así podemos mejorar lo que buscamos los dos, mejorar la salud del paciente. Y además, esto también, bueno, pues vamos a fidelizar a un paciente a que venga siempre a mí y que confíe en mí y que a lo mejor el primer día no se ha llevado algo porque ha dudado, pero luego va a confiar en mí y va a saber que yo lo que le estoy diciendo es cierto. ¿Vale? En definitiva, mejoramos la salud integral del paciente. Bueno, os he hablado del primer paso, era la toma de estatinas. Sabéis que las estatinas inhiben la enzima HMG, coenzima reductasa. La inhibe, entonces rompen esa cadena de colesterol, que lo que nosotros queremos cuando tomamos una estatina es disminuir los niveles de colesterol en sangre. Al tomar esta pastillita, al tomar la estatina, perdona, hacemos es romper ese colesterol perfecto, sí, pero además también inhiben la síntesis de coenzima Q10 porque lleva una ruta parecida, ruta metabólica. Si yo inhibo esa ruta de coenzima Q10 de forma demasiado brusca, provocamos un déficit y ese déficit, ¿qué provoca? Provoca producción de radicales libres que derivan en lesiones de músculo y pueden provocar mialgias o miopatías, la famosa rhabdomiólisis secundaria de la simvastatina. Simvastatina, atorvastatina, las estatinas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que el paciente nota? Pues el paciente empieza a tomarse la medicación, empieza a tomarse la estatina para bajar su colesterol y al cabo del tiempo empieza a notar calambres, dolores musculares, brazos que le cuesta mover los brazos, incluso hay gente que lo nota en el estómago, nota calambres en el estómago y problemas para funcionar. Os he puesto aquí un pequeño estudio. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es porque yo tengo un déficit de Q10, pues lo ideal es que cuando dispense una estatina, hable con el paciente y le diga que le puede pasar esto, que tomando la estatina un tiempo prolongado, incluso hay gente que le pasa muy, muy pronto, le puede pasar que tenga problemas de corazón, puede pasar muchas cosas, puede pasar que tenga esos problemas de los músculos y entonces yo lo que hago es administrarle a la vez Q10. El enzima Q10 no perjudica nada, de hecho el Q10 además promueve la salud del corazón, fortalece el sistema cardiovascular. Quien toma estatinas puede tener un problema también cardíaco. Es antioxidante, protege la formación de radicales libres, fortalece el sistema inmunitario, ayuda al sistema nervioso. Es necesario para la producción de ATP, que es la energía que utiliza el organismo para estar atentos. Es útil también incluso en artritis reumatoide, porque reduce la inflamación de las articulaciones. Quiero decir con esto que el Q10 es positivo en muchos campos y de hecho aquí, por ejemplo, no os he puesto que también va muy bien para la retina, para la visión.
La Q10 es un coenzima muy bueno. Si yo voy a dar una estatina y sé que voy a fastidiarla, que voy a eliminar, que voy a disminuir Q10 en sangre, ¿por qué no directamente en el mostrador, nada más la estatina, doy la Q10? Deberíamos hacerlo, o por lo menos explicarle al paciente qué le puede pasar para que si nota algunos de los síntomas, venga por ella. ¿Qué dosis sería? Bueno, pues la dosis para adultos sanos, es decir, para gente que no tiene ningún problema ni ha tenido nada, se da entre 30 y 60 miligramos día. Si ya ha empezado a tener algunos de estos síntomas que digo, sobre todo el problema suelen ser dolores musculares, entonces ya hay que dar entre 100 y 300. ¿Vale? Si doy más de 300 no se puede dar todo de una, hay que darlo en 3 tomas, desayuno, comida y cena, por ejemplo. ¿Vale? El tema de embarazadas no hay estudios, no significa que sea malo, yo he puesto que no se debe poner en mujeres embarazadas, pero no porque sepa que es malo, sino porque no hay suficiente estudio para decir que se puede dar. Vale. Caso clínico, supongo que más de uno os habéis encontrado con este caso. Yo este caso, ahora os lo contaré, es un varón de 59 años que él hacía 6 meses el médico le había dicho que tiene que tomarse atorvastatina de 40 porque en un análisis le salió disparada el colesterol, disparados los triglicéridos, en fin, lo tenía todo muy disparado. Entonces, vino a la farmacia, bueno, os contaré que no vino a la farmacia, os confieso que es mi hermano, que es farmacéutico como yo y es cotitular conmigo, pero bueno, lo he puesto porque es un caso muy cercano y tenemos todos los datos. Vino a la farmacia, se cogió su atorvastatina de 40 y enseguida él es muy sensible a los 10-12 días, empezó con unos dolores brutales de músculo, empezó a encontrarse fatal y bueno, se lo dejó. Y entonces dijo, bueno, pues me lo dejo y en vez de tomarme la atorvastatina, voy a hacer una pequeña dieta y me voy a tomar unos que tenemos en la farmacia, que es sobre todo de arroz, de levadura de arroz rojo. No sé si sabéis, pero la levadura de arroz rojo tiene una forma de actuar similar a las estatinas. Se dejó la estatina, cogió la levadura de arroz rojo, que pensaba que no le iba a dar esos problemas, y en vez de los 15 días, a los 20, empezó con los mismos problemas, como si fuera, aunque fuera natural, aunque fuera un producto bueno y natural, le volvió a dar esos problemas y se lo dejó. Pensó que nada, dice, bueno, voy a hacer un poquito de dieta, me dejo la medicación y a ver qué pasa. Pero como mi hermano de dieta no es mucho, intentó hacer dieta, pero ya os digo yo que no la hizo, y cuando volvió al médico, no solo no le había bajado el colesterol, sino que le había subido. Entonces el médico le dijo, mira, lo siento mucho, pero tienes que tomarte, le cambió el medicamento, en vez de dar una atorvastatina, pues vamos a probar otro. Intentó probar, pero le dijo que tenía que tomárselo. Entonces yo lo que le dije es, tómate el Q10 ya, 90 miligramos diarios, vamos a ver qué pasa. Empezó a tomarse las dos cosas, la Q10 y empezó a tomarse la atorvastatina de 40. A los 15 días estaba muy contento porque no le habían dado ningún dolor de pierna cuando las 2 veces anteriores habían sido a los 10 días y a los 12 días. A día de hoy, casi un año después, sigue, es verdad que ya por fin ha hecho un poquito más de dieta, le han bajado la dosis de la atorvastatina, la toma de 10 y toma la atorvastatina de 10 con su coenzima Q10 y no tiene ningún problema. Ahora se hace el análisis, está el colesterol perfecto y bueno, pues hemos evitado un problema, porque aparte mi hermano pues tiene una circunferencia abdominal grande y entonces no ha tenido ningún episodio cardíaco, pero el médico pensaba que era sí o sí conveniente bajar ese colesterol. Entonces, es lo que os digo, hemos conseguido que un paciente no deje de tomarse la medicación porque ya no conseguimos, ya no tiene esos problemas. Entonces, al final, ¿qué hemos conseguido? Mejorar la salud interna del paciente, mejorar su calidad de vida y además evitar evitar el abandono del tratamiento o los efectos secundarios. Bien, ¿no? Creo que eso es la función del farmacéutico. Lo hemos hecho bien. Vale. Y este segundo caso yo creo que es un caso que conocemos todos, que es la toma de antibiótico. Cuando tú tomas un antibiótico pautado esto siempre es pautado por el médico, sabemos que el antibiótico sin receta no lo damos, entonces siempre pautado por el médico, cuando tú tomas un antibiótico sabemos que existe una alteración de la microbiota intestinal. En los estudios que os he puesto aquí habla que incluso en las fases iniciales ya hay un problema y que es máximo a los 11 días. A los 11 días de tomar antibiótico es cuando ya es el máximo daño. También es muy evidente y está muy demostrado que el uso continuado de antibióticos en edades pequeñitas puede provocar un problema del desarrollo de la microbiota intestinal incluso a largo plazo y
incluso aumentar el riesgo de padecer enfermedades autoinmunes. ¿Vale? De hecho, dicen que si se dan más de 3 antibióticos antes de los 3 años, hay que tener cuidado, siempre ese paciente tenerlo muy seguido con probióticos porque podemos tener un problema. ¿Vale? Aquí se ha puesto algún estudio que voy encontrando, es un método donde veis que realmente hay una evidencia muy clara en la que si tú das probióticos junto con antibióticos evitamos molestias digestivas, molestias gástricas, diarreas, ¿vale? Y claro, yo he llegado a un momento que digo, voy a hacer un caso clínico, el caso clínico evidente de probiótico, antibiótico, pero me parecía demasiado evidente, demasiado claro, lo sabemos todos. Entonces he intentado dar una vuelta y he buscado otro caso. Este caso es de una mujer de 42 años que tiene cistitis recurrentes. Cada 2x3 le ha tenido que tomarse Monurol. El médico se lo pauta, Monurol 3 gramos, 2 sobres. Entonces ella viene a la farmacia y me cuenta que ella sí, el Monurol le va fenomenal, que se lo toma y desaparecen todos los síntomas, pero que al cabo de 5 o 6 días de Monurol empiezan unos picores y siempre tiene infección fúngica. Entonces, Monurol, 5 o 6 días, se tiene que comprar una pomada antifúngica, unos sobres antifúngicos, a veces incluso tomarse pastillas vía oral antifúngicos que le pauta el médico porque no hay forma de quitar los hongos que están ahí súper agarrados. Enseguida, cuando se quitan los hongos, ya otra vez tiene infección, entonces está siempre muy liada. Yo intento decirle que, bueno, pues que a lo mejor el Monurol no es lo más adecuado, intento hablar de aceites esenciales para el tratamiento, pero en un principio me reacia. Ella quiere llevarse su Monurol. Entonces le digo que vale, que perfecto, que sí es un Monurol, pero que vamos a intentar que no llegue esa infección fúngica. Entonces que le recomiendo que tome probióticos especializados, o sea, especiales para lo que son las zonas íntimas y antibióticos específicos íntimos. Y entonces le doy el antibiótico vía oral, el probiótico vía oral, y también le doy el probiótico en forma de óvulos. Y la señora se toma su oral y sus óvulos. Vale, viene al mes muy contenta porque es la primera vez que no ha tenido una infección fúngica después de tomarse el Monurol, está muy bien, está fantástico. Y entonces me dice que, bueno, que yo le había hablado de otras cosas, pero ahora ya me cree, porque ya ha visto que poniéndose estos óvulos de probióticos le ha ido muy bien, tal, que qué es lo que le contaba yo para evitar la cistitis. Yo le digo que hay 2 tratamientos alternativos que me gustan mucho a mí. Uno que es de todos los días, que sería tomar unos arándanos rojos, ¿vale? Que es arándano, que esto es preventivo y se toma todos los días. Y luego también le hablo de un complemento a base de aceites esenciales que tiene función de antibiótico y que se puede utilizar para prevenir en momentos donde ya empieza a tener los primeros síntomas. Se lo lleva, le explico bien cómo funciona todo y bueno, esta señora sigue siendo clienta mía, ha pasado bastante más de un año, han pasado casi año y medio, y en año y medio ha tenido una vez una infección, o sea, una cistitis, ha tenido que recurrir al Monurol una vez cuando ella decía que por año eran casi todos los meses, o bueno, siendo optimista, 5, 6, 7 veces al año. Y esta vez ha sido solo una vez y además ella es consciente de que esa vez se fue de viaje y no se llevó los aceites esenciales y empezó a tener síntomas fuera y no le dio tiempo a tomárselo. O sea que está encantada y yo también he conseguido mejorar la salud de esta paciente. Otro caso, anticonceptivos y circulación. Bueno, pues sabemos que los anticonceptivos perjudican a la función sanguínea, son un factor de riesgo para la trombosis, sobre todo en mujeres con predisposición genética, fumadoras, sobrepeso, hipertensión, diabetes. Entonces, ¿yo qué les suelo dar a estas personas que vienen cuando vienen a comprar un anticonceptivo y me comentan algún problema? Bueno, pues diet roja, ginkgo biloba, aceites esenciales. Yo sabéis que tiro por aceites esenciales, ¿vale? Y en este caso os voy a contar un caso clínico un poquito especial, porque este caso era una mujer de 18 años a la que le pautan un anticonceptivo, pero no era por anticoncepción, sino porque tenía unos quistes y el médico consideró que era conveniente que tomara esta dosis hormonal. Entonces, el médico le dice que se arme constante todos los días, pero la paciente me confiesa que como tiene miedo a engordar, porque las amigas le han dicho que va a engordar, que va a retener líquidos, pues se lo toma de vez en cuando, pero cuando se nota un poquito hinchada se lo deja y luego sigue y luego se lo deja, es decir, no lleva un tratamiento conforme tiene que tomarlo. Y entonces le digo que por qué no intentamos que se tome su pastillita y yo intentar que no tenga esos problemas. Entonces me dice que lo que más le preocupa a ella es la celulitis y la retención de líquidos en las piernas.
Entonces, le digo que tomas un diurético que en principio no le apetece mucho porque está en la facultad, y bueno, está en la facultad, entonces dice que no quiere salir, entrar en la clase, no le apetece mucho, y entonces le digo que se tome algo un circulatorio a base de vidroja, pero en este caso es un complemento que lleva vidroja, lleva yemas y lleva aceites esenciales. Dentro de la fitoterapia que lleva también lleva un pequeño diurético que no le molesta, no es tan exagerado como un diurético normal, pero sí que le va a ayudar a eliminar líquidos. Y le digo también que se ponga un aceite esencial vía tópica, el de cedro, concretamente. A la vuelta me dice que está muy contenta porque está mucho mejor, no se le hinchan las piernas como antes, aunque sí que nota un poquito de celulitis. Yo le pregunto si realmente nota incremento de celulitis o es que se está fijando más. Duda un poquito, pero bueno, luego le digo que se ponga una crema anticelulítica y se ponga aceite esencial encima. La cuestión es que la chica se empieza a tomar, como he dicho yo, se toma su anticonceptivo, se toma su complejo que os he dicho que lleva vidroja, lleva un poquito de diente de león, lleva aceites esenciales, se toma su complemento y además se pone su anticelulítica y está muy contenta, lo sigue llevando y le funciona muy bien. Hemos evitado un abandono de tratamiento por una tontería, entre comillas, pero para el paciente no, como es un aumento de celulitis o un problema circulatorio. ¿Vale? Perdonad que vaya un poquito rápido, pero es que tengo mucho que contaros. Vale, por ejemplo, para el estrés crónico, un ansiolítico. ¿Cuánta gente viene a por un ansiolítico? Viene mucha gente y necesita, porque hoy en día estamos todos muy estresados. Vale, pues también, aparte de eso, se estima que el 20% de la población europea no toma suficiente cantidad diaria de magnesio. Yo no sé si sabéis que cuando tú estás muy nerviosa, cuando tú estás con ansiedad, consumes aún más magnesio. Quiere decir que si el 20% de la población europea no tiene suficiente cantidad diaria de magnesio y encima yo estoy muy ansiosa, probablemente tenga un déficit de magnesio. Vale. Y aparte, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tengo un déficit de magnesio, este déficit de magnesio me va a provocar que yo tenga mayor sensibilidad al estrés, quiere decir que sea más fácil estresarme. ¿Vale? Bueno, pues entonces, claro, las personas que tienen una ansiedad ya un poquito que exceden de lo que es una indicación farmacéutica, van al médico, porque claro, yo aquí estoy todo el rato hablando de cuando vienen del médico porque es un complemento. Evidentemente, yo si soy una persona con ansiedad, yo ya le daría un complemento alimenticio para esa ansiedad, pero como no estamos hablando ahora de eso, sino de paliar deficiencias o evitar efectos secundarios, hablo de que el paciente ha ido al médico y el médico viene aquí a la farmacia, viene con un ansiolítico. Vale. Entonces, el ansiolítico te va a relajar, pero es verdad que muchas veces se quejan, aparte de secada de boca, se quejan de sensación de flojera, de es que yo me tomo el ansiolítico y vale, sí, descanso, y vale, sí, pero es que parece que no puedo hacer todo lo que quiero hacer, parece que no me da la vida, parece que me cuesta. ¿No os pasa alguna vez que os pregunten eso? Entonces, yo lo que os propongo es suplementarlo con 248 es lo que está en el artículo, en el estudio que he leído, pero bueno, entre 200, 250, 300 miligramos de magnesio elemental, que es lo que realmente ayuda a disminuir los síntomas de depresión y ansiedad y además a evitar que tengamos esa flojera tan grande que me va a dar un ansiolítico. ¿Vale? Aquí el caso clínico es otra vez una chica, una mujer, esta era una mujer de 43 años, que lo que tenía era el síndrome burnout, es decir, estaba quemada. Estaba hasta las narices del trabajo, llegaba muy nerviosa, por las noches no podía dormir bien de los nervios que le producía el trabajo, se iba a trabajar y estaba tan nerviosa que no rendía bien de lo nerviosa que estaba, o sea, era excesivo. Se va al médico y el médico le da, bueno, pues un ansiolítico. Esta persona se empieza a tomar ansiolítico y aún se pone más nerviosa. ¿Por qué? Porque toma ansiolítico, se relaja y entonces por la mañana es como que le da todo igual, como que no puede trabajar igual, como que le falta este input para trabajar y como tiene que hacer tantas cosas y tiene que hacer tanto y ve que no llega, pues aún se pone más nerviosa. Entonces el antidepresivo le estaba dando un poco un efecto paradójico de más nervios. Bueno, entonces cuando viene, y aparte me dice que tiene contracturas, cuando viene le aconsejo el magnesio. Le aconsejo el magnesio que, bueno, que tome al principio de una forma masiva, porque estaba muy necesitada, le hacía mucha falta y que iremos reduciéndoselo. Yo le digo de ponerle también triptófano, porque el triptófano le iría bien, pero al principio ella, pues lo mismo, muchas veces el paciente tantas cosas no quiere oír tantas cosas y ella le va bien el magnesio, pues el magnesio.
Empieza el magnesio y se encuentra mucho mejor, pero al mismo tiempo empieza con diarrea. Sabéis que el magnesio a veces provoca ese efecto secundario. Entonces, aguantamos un poquito, aguantamos pues eso, una semanita con el magnesio y luego le digo que se baje la dosis y para que no note que ha bajado tanta dosis, que se añade triptófano, que le va a ayudar. Lo hace, se toma, baja el magnesio y toma triptófano. Cuando vuelve muy contenta. Es verdad que me ha dicho que ha tardado mucho en notar el efecto, que ha estado a punto de tirar la toalla, porque, a ver, una ansiedad del nivel que necesite tomar un ansiolítico del médico, pues es verdad que con un triptófano y un magnesio no va a notarlo los 2 días. Dice que está hasta a punto de tirar la toalla porque le ha costado notar el arranque, pero que ya al cabo de al 12, 13 días de empezar a tomarse magnesio y triptófano, ya se ha empezado a encontrar mucho mejor y que está fenomenal. ¿Vale? Casos clínicos, estos son todos auténticos, ¿no? O sea, los he puesto abajo, son todos casos míos, de la farmacia García Monreal y tengo todos los datos, o sea, son casos reales. Bueno, el magnesio se puede encontrar en muchas formas. También es un tema muy largo de explicar, pero bueno, que sepáis que para el tema concretamente del que os ocupa ahora, que he intentado explicaros yo de la ansiedad, depresión y estar un poquito más alegre, el que mejor funcionaría sería el citrato y el bisglicinato de magnesio. ¿Vale? Bueno, este último caso, ese ya es el último caso, ya os dejo tranquilos. Este caso quiero deciros una cosa muy importante. En este último caso, realmente no he encontrado un estudio clínico serio que lo demuestre. ¿Y para qué os lo pongo? Bueno, pues lo pongo un poco con una doble intención. Os lo pongo porque quiero que veáis que esto no es algo estático. Y a mí ya se me han ocurrido estos casos, estos 5 casos, pero quiero que todos vosotros interioricéis en vuestra farmacia, o si no tenéis farmacia, da igual, en vuestro día a día, interioricéis qué medicamentos estáis tomando, qué medicamentos os estáis recetando, os han recetado o estáis recibiendo pacientes que les han recetado y qué efectos secundarios podemos ir viendo y cómo podemos solucionarlo. Porque por ejemplo, lo que he buscado, lo que he encontrado en estudios clínicos es que algunos sí que eran concluyentes, otros no, pero los que eran más concluyentes de que sí que funcionaba habían tenido un problema, un sesgo a la hora de hacer el estudio, y es que les habían avisado que les iban a dar un complejo nutricional para encontrarse mejor. Entonces, si avisas, el estudio carece del fundamento científico que tiene que tener. De todas maneras, os lo pongo porque me parece fantástico. Me parece un caso muy, muy, muy interesante. Y es el caso de las benzodiazepines y el NADH, sobre todo en casos de personas haciendo oposiciones, estudiantes, gente que está, pues eso, que necesita descansar, que necesita dormir, que necesita estar más tranquilo, pero que tienen que estudiar. En el caso anterior, en el caso del magnesio, era casos de gente que está muy estresada y necesita descansar, pero lo que tiene que hacer es estar activo. En este caso ya no es tanto activo físicamente, sino sobre todo del coco. ¿Vale? Entonces yo aquí lo que he podido encontrar es que realmente cuando tomamos una benzodiazepina nos tranquilizamos todo, pero también cuesta a veces pensar con claridad, cuesta concentrarse con la benzodiazepina. Entonces, el NAD lo que hace es que es el coenzima, el NADH, es el coenzima responsable del intercambio de electrones en la producción de energía celular y ayuda a la producción de dopamina y noradrenalina. Y estas dos son las que me van a ayudar, sobre todo la noradrenalina va a ayudarme a concentrarme. Entonces, aunque es verdad que la evidencia científica está más comprometida, yo la he puesto para que sepáis que es muy interesante y que hay que seguir estudiando y que nunca podemos pararnos, porque esto es un tema que continuamente tenemos que seguir investigando, tanto con estudios científicos como desde nuestra posición. Bueno, y con esto es todo lo que os quería contar. Bueno, os quería contar muchas más cosas, pero el tiempo es el que es. Deciros que yo tengo un Instagram que se llama @farmaesencial, que os espero allí, que cualquier duda, pregunta, algo que queráis de la charla que no se queda claro, me lo podéis escribir por aquí, aunque mañana tendremos una mesa redonda, pero cualquier duda, pregunta, ahí en el Instagram de Farma Esencial podéis preguntarme. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, solo me queda deciros que muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por haberme aguantado ahí todo el rato y que espero veros pronto.